Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Javier Ramírez Aguilar. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNCI y les vengo a presentar mi proyecto integrador de la materia Derecho Mercantil con la profesora Zoila Salgado Sosa. ¿Cómo definirías a una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil se crea cuando una o varias personas se unen con el propósito de emprender una actividad económica con el objetivo de obtener ganancias. Su principal característica es la limitación de la responsabilidad de los socios o accionistas en caso de deudas o asuntos legales. Estas entidades suelen contar con estructuras de dirección establecidas como juntas directivas o gerentes ejecutivos y están sujetas a regulaciones específicas en áreas como contabilidad, impuestos y otros aspectos comerciales. Menciona un ejemplo real de cada tipo de sociedad mercantil. Para aterrizar mejor el tema de los tipos de sociedad mercantil, mostraré algunos ejemplos de empresas dependiendo de su clasificación. Sociedad en nombre colectivo. Un ejemplo es la empresa Corporación Administrativa de Empresas SC, que se encarga de la comercialización y distribución de gas LP. Sociedad en comandita simple. Un ejemplo es la empresa de minería Cobre y Bronce S&C. Sociedad en comandita por acciones. Prensa Libre es un periódico que se distribuye en Guatemala. Sociedad de responsabilidad limitada. La empresa Toyota Motors Sales de México SDRL de CB es un ejemplo de esta sociedad mercantil. Sociedad anónima. Un ejemplo de este tipo de sociedad es de la empresa Bimbo SADCB. Sociedad anónima de capital variable. La empresa multinacional Bimbo es un ejemplo de esta clasificación. Sociedad cooperativa. La sociedad de electricidad, agropecuarias, de servicios de emergencias y enfermerías son ejemplos de este punto. Sociedad por acciones simplificada. La Compañía Nacional de Chocolates SAS, que es una empresa colombiana de giro alimenticio. Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI. La empresa enfocada en corporativos Holding del Golfo, SAPI de CB, es ejemplo de este tipo de sociedad. Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, SAPI de CB. Un ejemplo es la empresa de desarrollo de soluciones mediante el uso de tecnología de la información Min Solution SAPI SADCB. ¿Qué características principales identifican a cada tipo de sociedad, ya sea colectiva o comandita simple? Tipos de sociedades mercantiles. En México, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece varios tipos de sociedades que pueden ser constituidos según lo establece el artículo 1 de la ley. Los tipos de sociedades mercantiles reconocidos en el país son los siguientes. Sociedad en nombre colectivo. Los socios comparten la responsabilidad de manera ilimitada y pueden participar en la gestión de la empresa. Sociedad en comandita simple. Se forma por los socios comanditados que tienen responsabilidad ilimitada y los socios comanditarios cuya responsabilidad está limitada a su inversión en la empresa. Sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no son personalmente responsables de las deudas y obligaciones de la empresa más allá de su inversión en la misma. Sociedad anónima. La propiedad se divide en acciones con accionistas propietarios de estas. La responsabilidad de los accionistas se limita a la cantidad de dinero invertida en las acciones que poseen. Sociedad en comandita por acciones, como la comandita simple, pero con la posibilidad de emitir acciones para recaudar capital. Sociedad cooperativa. Se caracteriza por ser propiedad y estar controlada por los propios socios, quienes comparten los beneficios y la gestión de manera democrática. Sociedad por acciones simplificada. Es propiedad de una o más personas que solo son responsables de pagar lo que invirtieron en acciones. Estas personas no pueden ser accionistas de forma simultánea de los otros tipos de sociedad mercantil. Asimismo, las sociedades se pueden clasificar de tres maneras según su fin, de acuerdo a la responsabilidad que tengan los socios
o por las características de los mismos. Según su finalidad pueden ser lucrativas, cuya finalidad es obtener ganancias e ingresos; no lucrativas, sociedades que no buscan obtener ganancias. De acuerdo a la responsabilidad de los socios, se clasifican en limitada. Esto quiere decir que la responsabilidad de los socios va a contar con ciertos límites, y en este supuesto pueden estar las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada. Limitada, una sociedad en nombre colectivo, y sociedad mixtas. La última clasificación se da de acuerdo a la característica personal del socio, que puede ser de 4 maneras: de forma personal, de capital, mixta y de interés social. Esta última es muy especial y se da cuando una asociación entre personas de un rubro determinado, como agricultores, ganaderos u otro gremio. ¿Qué es una sociedad anónima? En México se reconoce a las personas de derecho de asociación, lo que significa que pueden asociarse para conformar asociaciones o sociedades. El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Las sociedades pueden ser constituidas por personas físicas o morales, ya sean mexicanas o extranjeras, siempre que tengan un objeto legítimo y cumplan las formalidades que al respecto establece la ley. Las características de una sociedad anónima la definen como una de las mejores alternativas para enfocar negocios a gran escala y de alto volumen. Veamos cuáles son las principales características de las sociedades anónimas. Su capital está dividido en acciones. En una sociedad anónima, el capital se divide en acciones que son propiedades de los socios que la componen. Cada socio tendrá un número de acciones equivalente al capital que haya proporcionado. La responsabilidad está limitada al capital. Los socios de este tipo de sociedad responden ante acreedores y terceros de forma limitada, es decir, que solo responden por el valor de sus acciones en propiedad, nunca con sus bienes o patrimonios personal. Una de las características de estas acciones es que pueden ser vendidas de forma libre por cada socio. Independencia y anonimato de las acciones. Los accionistas de una sociedad anónima no tienen por qué realizar ninguna función dentro de la empresa, es decir, no tendrán que ostentar ningún cargo o realizar tareas propias de su funcionamiento o negocio. Los socios de una sociedad anónima son solo socios capitalistas, por lo que no tienen que participar en el día a día de la sociedad. Tributación y personalidad jurídica. Las sociedades anónimas cuentan con un CIF, Código de Identificación Fiscal, que las identifica de forma única e inequívoca, por lo que se trata de sociedades con personalidad jurídica propia que actúan con su propio nombre. Este tipo de sociedades tributan bajo el impuesto de sociedades. ¿Crees que una sociedad comanditada por acciones puede tener mayores complicaciones? Constituir una sociedad en comandita por acciones implica mayor complejidad en comparación con otras formas de sociedades comerciales. Requiere cumplir con trámites legales específicos y llevar a cabo procedimientos elaborados. La sociedad en comandita por acciones, la transmisión de acciones puede estar sujeta a restricciones establecidas en los estatutos de la sociedad. Estas restricciones limitan la capacidad de los socios comanditarios para vender o ceder sus acciones a terceros, esto con el objetivo de mantener el control y la estabilidad en la gestión y dirección de la empresa, así como preservar la confianza entre los socios. La sociedad de comandita por acciones es un tipo de sociedad mercantil que se encuentra regulado en el Código de Comercio. En este tipo de sociedad existen dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los socios comanditados son aquellos que tienen la responsabilidad ilimitada frente a las deudas de la sociedad, es decir, responden con todo su patrimonio personal ante posibles deudas. Por otro lado, los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada a su aportación de capital y no pueden participar en la gestión de la sociedad. 1. La responsabilidad ilimitada. Los comanditados tienen una responsabilidad ilimitada, lo que significa que pueden ser obligados a responder con su patrimonio personal por las deudas de la empresa. 2. Conflictos entre socios. La sociedad en comandita simple puede generar conflictos entre los socios, especialmente si los comanditados tienen visiones diferentes sobre la gestión de la empresa. 3. Falta de transparencia. La falta de regulación específica en algunos aspectos de la sociedad,
en comandita simple pueden generar falta de transparencia en la gestión de la empresa. La sociedad en comandita por acciones puede ser una buena opción para aquellos que buscan establecer una empresa en la que algunos socios tengan responsabilidad ilimitada y otros tengan responsabilidad ilimitada. Sin embargo, antes de tomar una decisión es importante considerar tanto las ventajas como las desventajas. Hasta aquí mi proyecto integrador de la materia Derecho Mercantil con la profesora Zoila Salgado Sosa. Buenos días.